Mi nombre es Javier y trabajé como técnico de autopsias en una morgue durante más de 10 años. Nunca fui una persona supersticiosa, y siempre me enorgullecí de mantener la calma en mi trabajo, sin importar lo macabro o perturbador que fuera. Pero hubo una sola noche, que me hizo dudar de todo lo que creía. Era una noche lluviosa, como sacada de una película de terror, y yo estaba solo en la morgue. El resto del personal había terminado su turno y se había ido a casa, dejándome con los cuerpos en el silencio sepulcral del lugar. Esa noche teníamos un caso inusual. Una mujer joven había sido encontrada en un parque, sin signos aparentes de violencia, pero con una expresión de terror en su rostro que congelaba la sangre. Empecé la autopsia como cualquier otra, siguiendo los procedimientos al pie de la letra. Sin embargo, cuando abrí el cráneo para examinar el cerebro, noté algo extraño. El tejido cerebral parecía estar deteriorado, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Mientras observaba, escuché un sonido leve, como un susurro, apenas audible pero inconfundible. Javier, me detuve en seco, el bisturí temblando en mi mano. Miré alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. El susurro se repitió, esta vez más claro. Javier, ayúdame, el escalofrío que recorrió mi espalda fue helado. Era la voz de una mujer, débil y suplicante. Sabía que estaba solo, y la idea de que una voz pudiera provenir de uno de los cuerpos me aterrorizaba. Pero no podía dejar de trabajar. Me esforcé por ignorar la voz y terminé la autopsia lo más rápido que pude. Al finalizar, me dirigí a la sala de preparación para lavar mis instrumentos. Pero mientras lo hacía, las luces empezaron a parpadear, y el susurro regresó, esta vez con más insistencia. Javier, mírame, volteé lentamente, el miedo apoderándose de mí. Y allí estaba ella, la mujer joven, de pie junto a la mesa de autopsias. Su cuerpo estaba destrozado, pero sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. No había expresión en su rostro, solo esa mirada vacía y fría que parecía atravesarme. Sentí como si el tiempo se detuviera. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar esos ojos muertos que parecían suplicarme algo. Finalmente, la mujer abrió la boca, y de su garganta salió un grito desgarrador, un sonido que resonó en toda la morgue. Caí al suelo, cubriéndome los oídos, y cuando finalmente me atreví a mirar de nuevo, ella ya no estaba. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero la sensación de terror permaneció conmigo. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. Nunca volví a poner un pie en esa morgue, y cada noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar ese último susurro. Me llamo Daniel, y solía trabajar como guardia de seguridad en una morgue de una pequeña ciudad. Nunca pensé que mi trabajo sería más que caminar por pasillos vacíos y revisar cámaras de seguridad. Pero una noche, algo sucedió que me hizo reconsiderar todo. Era una noche tranquila, y todo estaba en orden. Los cuerpos que habían llegado durante el día estaban en sus respectivas camillas, etiquetados y listos para las autopsias de la mañana. Decidí hacer una ronda final antes de acomodarme en mi oficina para revisar las cámaras. Mientras caminaba por uno de los pasillos, noté que una de las puertas de la cámara frigorífica estaba entreabierta. Eso no debía ocurrir. Esas puertas siempre se cerraban con fuerza. Pensando que tal vez algún empleado había sido descuidado, me acerqué para cerrarla. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, escuché un ruido dentro. Era un sonido suave, como el roce de algo contra el metal. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me dije a mí mismo que probablemente era solo una rata o algún otro animal que se había colado. Abrí la puerta un poco más y encendí la luz interna. Lo que vi me dejó paralizado. Uno de los cuerpos, un hombre que había llegado esa mañana tras ser encontrado muerto en su casa, estaba fuera de su camilla, tendido en el suelo de la cámara. Lo primero que pensé fue que alguien debía haberlo movido por error, pero eso no explicaba cómo había terminado en el suelo. Me acerqué con cautela, sin apartar la mirada de su rostro pálido. Era un hombre mayor, con el cabello gris y la piel arrugada. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera tratando de decir algo.
Decidí levantarlo y colocarlo de nuevo en la camilla. Mientras lo hacía, sentí un frío intenso que me atravesaba los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cámara. Logré ponerlo en la camilla, pero justo cuando iba a cubrirlo con la sábana, sus ojos se abrieron. Di un paso atrás, el pánico apoderándose de mí. El hombre no se movió, pero sus ojos seguían abiertos, mirándome con una expresión vacía. Me armé de valor y cerré sus párpados con mis dedos, sintiendo que me temblaban las manos. Cubrí su cuerpo y cerré la puerta de la cámara con fuerza. Regresé a mi oficina y revisé las cámaras, tratando de calmarme. Pero cuando revisé las grabaciones de la cámara frigorífica, vi algo que me heló la sangre. A las 3:17 am, el cuerpo del hombre simplemente se deslizó de la camilla y cayó al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. No había nadie más en la habitación, no había ninguna explicación lógica. Esa fue mi última noche en la morgue. Renuncié al día siguiente y nunca volví a hablar de lo que vi. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos, veo esos ojos muertos abriéndose y mirándome fijamente, y me pregunto si realmente alguna vez estuvo muerto. Soy Laura, y trabajé durante varios años como enfermera forense en una morgue. Mi trabajo consistía en asistir a los médicos durante las autopsias y preparar los cuerpos para su identificación. Era un trabajo difícil, pero me acostumbré a la muerte, o al menos eso pensaba. Una noche, recibimos el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente automovilístico. Su rostro estaba desfigurado, y su cuerpo estaba lleno de heridas y fracturas. Lo preparé para la autopsia, y mientras lo hacía, noté algo extraño en su expediente. No tenía familiares ni amigos que pudieran reclamar su cuerpo. Era como si hubiera estado completamente solo en la vida. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé un poco más para terminar algunos informes. Mientras trabajaba, empecé a escuchar un sonido suave, como un gemido, proveniente de la sala de autopsias. Al principio pensé que era solo el viento, pero el sonido continuó, más persistente. Decidí ir a revisar. Entré en la sala de autopsias y encendí las luces, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el gemido seguía allí, llenando la habitación. Era un sonido bajo, cargado de dolor. Parecía provenir del cuerpo del hombre del accidente. Me acerqué a la camilla, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. Me incliné sobre el cuerpo, tratando de entender de dónde venía el sonido. Fue entonces cuando lo vi. Los labios del hombre se movían, temblando ligeramente como si intentara hablar. Pero no era posible. Sabía que estaba muerto, lo había visto con mis propios ojos. El gemido se hizo más fuerte, y sentí que mi corazón se aceleraba. Me aparté rápidamente, el miedo apoderándose de mí. Salí de la sala de autopsias, cerrando la puerta tras de mí, pero el gemido persistía, resonando en mis oídos como un eco del dolor que ese hombre había sufrido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando ese gemido en mi mente, incapaz de sacármelo de la cabeza. Al día siguiente, cuando volví a la morgue, el cuerpo del hombre había sido llevado a la sala de embalsamamiento. El gemido había cesado, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonó. Poco después, comencé a notar cambios en mí. Empecé a soñar con el hombre, con su rostro desfigurado y sus labios moviéndose en un intento de hablar. En mis sueños, me susurraba cosas que no podía entender, pero el dolor en su voz era inconfundible. Finalmente, decidí que no podía seguir trabajando en la morgue. Renuncié y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar todo atrás. Pero los sueños continúan, y cada vez son más intensos. Siento que el dolor de ese hombre se ha quedado conmigo, como un eco interminable que nunca se detendrá. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero sé que nunca podré olvidar esa noche en la morgue, cuando escuché el eco del dolor de un alma perdida, atrapada entre la vida y la muerte.